Bien, buenas noches, amigos, compañeros y hermanos de los diferentes países de América Latina, de las diferentes ciudades de Colombia. Bienvenidos a una enseñanza más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, conocimiento develado y revelado que únicamente se le entrega a la humanidad para los tiempos del fin, porque a través de todos los tiempos lo divino se comunica con lo humano únicamente a través del símbolo y de la parábola. Pero para estos tiempos hay necesidad de que el misterio se conozca públicamente. Se abren las puertas del misterio y se le ordena al maestro Samael en el año 1950 divulgar la enseñanza gnóstica a todas las naciones para que se cumplan las profecías escritas en las Sagradas Escrituras cuando se nos enseña y será divulgado el Evangelio del Reino a todas las naciones y después vendrá el fin. El Evangelio del reino de los cielos, que es lo que estamos, la sabiduría de la ciencia gnóstica, una sabiduría trascendental, una sabiduría oculta, como nos lo enseña Pablo de Tarso en Corintios, una sabiduría que se encuentra dentro de nosotros mismos. Es más, cuando unos fariseos se encontraron con Jesucristo y le preguntaron, ¿qué religión ha venido a fundar usted? Y él contestó, no he venido a fundar ninguna religión, y añadió, mas buscad la verdad y la verdad os hará libres. Esa verdad de que habla Jesús el Cristo es la sabiduría oculta, es esta sabiduría gnóstica que nosotros estamos entregando a través de todos los tiempos. Pablo de Tarso en Corintios nos enseña cosas que ojo no vio, ojo, oído no oyó, ni la mente entendió, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. O sea, dentro de cada ser humano existen posibilidades y capacidades adormecidas que desarrolladas nos irán llevando al conocimiento del universo y de los dioses. Nosotros no somos simplemente un cuerpo, el cuerpo es un vehículo físico, un vehículo a materia, un vehículo ilusorio, un vehículo que se convierte en malla a ilusión, porque nosotros creemos que es lo real, pero lo real no es el cuerpo, sino el alma que utiliza este vehículo para manifestarse en cada existencia. Los, los seres humanos poseen cinco sentidos físicos para percibir simplemente un mundo materia. Nosotros, a través del desarrollo de ciertas capacidades adormecidas dentro de nosotros mismos, podemos despertar lo que se llaman los poderes del alma, clarividencia, telepatía, intuición, poder de recordar vidas pasadas, ir penetrando a través de una comprobación con el desarrollo de ciertas capacidades en el conocimiento de del universo y de los dioses, pero para ello necesitamos conocernos a nosotros mismos. Única forma de conocer nuestra propia realidad y adentrarnos en el mundo del misterio, y por eso las, eh, las las profetisas de Delfos le entregaron a los siete sabios de Grecia, entre los cuales se encontraban Solón y Tales de Mileto, el lema máximo de la sabiduría. Homo nocete issum. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Conocerse a sí mismo. ¿Qué somos? Nosotros no somos cuerpo. Cuando se dice conocerse a sí mismo, conocernos como alma, conocer la realidad de nuestra alma que desafortunadamente está esclava en el pecado, y por eso el Cristo nos enseña con paciencia, deberéis liberar vuestra alma del pecado. Él no habla de cuerpo, él habla de alma. Él habla de alma, pero el alma está esclava del pecado y el pecado es que se manifiesta a través de nosotros y tenemos la conciencia totalmente dormida. Necesitamos conocernos a nosotros mismos para conocer nuestros defectos, eliminarlos, ir despertando conciencia, ir desarrollando una visión espiritual e ir penetrando en el conocimiento del universo y de los dioses. En realidad, de verdad, el universo tiene tantos misterios y tiene tanta sabiduría que la humanidad no la, los mayores científicos del mundo material no la conocen, no la conocen, no la conocen. Y porque conocen es el mundo materia. Nosotros hemos dicho que en nuestro cerebro tenemos dos hemisferios, el hemisferio izquierdo,
que es para el conocimiento material, y el hemisferio derecho, que es el hemisferio de la conciencia. A través del hemisferio izquierdo se desarrollan las capacidades de conocer un mundo material dentro de una educación que es totalmente falsa. Una educación que dice que el hombre procede de una evolución mecánica de la materia. ¡Falso! Si conocieran sus vidas pasadas, si conocieran su alma, si conocieran sus dimensiones superiores, jamás expondrían esas teorías totalmente falsas y equivocadas. Enseñan de que el universo proviene de un Big Bang, de un átomo gigantesco que estalló. ¡Falso! Falso de toda la verdad. El universo es un proceso de creación, un proceso divino, un proceso sagrado. Pero la humanidad tenemos que desarrollar cierta. Entonces, la psicología dice, eh, hijos deseados y no deseados, falso. Y la sexología dice que la masturbación no hace daño y que las relaciones por el ano son una opción, falso. Y los ginecólogos dicen que los anticonceptivos no hacen daño, falso. Entonces el hilo del conocimiento se ha perdido. Entonces cuando uno va desarrollando ciertas capacidades y ciertas posibilidades y cierta visión espiritual y va entrando en el mundo de la materia, en el mundo de la energía, en el conocimiento de los dioses, uno se da cuenta que hay otro tipo de conocimiento que la humanidad no lo conoce, pero que tienen derecho a conocerlo unos pocos, porque como dice Pablo de Tarso en Corintios, hablamos sabiduría entre aquellos que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual predestinó Dios antes de los siglos para nuestra gloria, que si los príncipes de este siglo, pastores y sacerdotes, lo hubieran conocido, jamás hubieran crucificado al Señor de perfección. Esto se llama la sabiduría oculta. Pues, hablamos ahí entre aquellos que han alcanzado madurez y sabiduría, que ya vienen preparados de vidas pasadas, porque existen en el universo lo que se llaman las multitudes y los pocos. Y por eso, cuando un apóstol le decía al Maestro Jesucristo, Maestro, pues usted nos enseña una forma y a la gente les enseña en otra forma. Y él le dijo, a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. Esos son los pocos. Posiblemente todos los que están escuchando estas enseñanzas, estas conferencias en este momento y que tiene una necesidad de comprobar un mundo que existe, unas verdades que existen dentro de nosotros, dentro de nosotros mismos, que están ocultas dentro de nosotros mismos y que tenemos que desarrollar una visión espiritual. Dice, hablamos sabiduría entre aquellos que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, no de ahora, ni de los príncipes de este siglo que perecen, no es sabiduría de creencias e interpretaciones de pastores religiosos, de rabinos, etcétera. Es una sabiduría divina, es la sabiduría divina, es la sabiduría gnóstica. Y eso está explicado acá en la Biblia. Está en la Biblia, a pesar de que está escrita en símbolos y parábolas, también se encuentra explícito lo que se llama, implícito lo que se llama el misterio. Nosotros a través del misterio, a través de una visión espiritual, vamos encontrando, como dice el maestro Samael, dentro de la letra que mata, el espíritu que da la vida. Para comprender esto de que María Magdalena es la esposa de nuestro Señor Jesucristo, y así es, para comprender todas estas enseñanzas, debemos comprender que existen dos mundos, un mundo materia y un mundo energía. Ya les decía que a través del hemisferio izquierdo aprendemos el conocimiento material, pero adulterado, deformado y condicionado, y a través del hemisferio derecho es el hemisferio de la conciencia, es el hemisferio de la meditación, es el hemisferio que nos permite conocer lo que se llama la sabiduría oculta, es el, es el, es el hemisferio que tiene que ver con la naturaleza y sus misterios, con la sabiduría de la naturaleza. Es ese hemisferio que tiene que ver con la meditación, con la relajación, etcétera, etcétera. Y que tiene que ver con los poderes del alma, y que tiene que ver con la visión espiritual. Pero desafortunadamente es más bien si ustedes que a veces uno utiliza la pasta dental esta que tiene flúor y esa pasta dental calcifica la glándula pineal que es la ventana del alma, ¿ya? Y usamos una sal que tiene flúor, que tiene
y ese flúor también calcifica la glándula pineal. Entonces nosotros tenemos que aprender aquí en la noche y a ver, aprender a comer, porque ahora estamos comiendo cosas que están dañando las posibilidades. Fíjense que ahora están apareciendo unas teorías absurdas que los hombres animales, como instintos animales, es el mayor grado de degeneración, además de la Sodoma y la Gomorra, y con estos hombres del tercer día que reinan en estos tiempos de esta Sodoma y esta Gomorra que únicamente se presenta para los tiempos y el fin. Entonces existen dos mundos, el mundo material, el mundo de las tres dimensiones, y existe el mundo de la energía. Y ahí en ese mundo de la energía es donde nosotros vamos a comprobar los misterios. Vea, cuando yo salí por primera vez en astral, en cuerpo astral, y estudiaba en la universidad y sacaba los primeros puestos, cuando yo me levanté pensando, comprendiendo que aquí en la universidad no estaba el verdadero conocimiento, sino que estaba dentro de nosotros mismos, y quise retirarme de la universidad. Más le pregunté a un discípulo bien adelantado y él me dijo que mejor siguiera en la gnosis y después tomaba yo mis propias decisiones. Me pareció bien, pero ya no era aquel tipo que estaba buscando los primeros puestos, pues ya sabía que yo estudiaba una antropología falta, me enseñaba los procesos de evolución, la anatomía comparada, la embriología para disque demostrarme que el hombre producía por una evolución mecánica. Y yo comencé a ver el estudio materialista desde otro punto de vista, un punto de vista con cierta visión espiritual, y ya perdí el interés de esos estudios, aunque no niego que yo me gradué en la universidad, pero simplemente recibí mi papel, como dije, pensaba yo en ese momento. Entonces, lo divino jamás se puede comprender a través de los procesos subjetivos de la razón humana, de la mente, de los sentidos físicos, de la razón, jamás. Por eso el Cristo nos enseña que las cosas de Dios, lo invisible, la energía, el mundo del espíritu, las vidas pasadas, el cuerpo astral, el cordón de plata, para los ojos de la carne es una locura, pero para el ojo del espíritu es una sabiduría. Los ojos de la carne son los de las multitudes, y los ojos del espíritu es la visión espiritual que podemos desarrollar los pocos de todas las edades. Entonces, Pablo de Tarso nos enseña en Corintios, hablando de el nacimiento, porque dice Pablo, se nace primero carnal y se nace después espiritual. Son dos tipos de nacimiento. Entonces, existe el nacimiento profano, la unión sexual del hombre y la mujer con fornicación, entre el cual se produce un hijo de la carne, un hijo de la materia, que es un hijo de pecado. Y existe el nacimiento del Cristo, un nacimiento segundo, con la unión sexual de un hombre y una mujer practicando el sacramento del matrimonio. Es sacramento, sacramento quiere decir que es una unión sagrada, una unión sabia y consciente, donde los discípulos manejan sabiamente esa energía y la transforman, la transmutan dentro de transforman esa materia en energía, esa agua en vino, ¿ya? Ese plomo en oro es lo que como se simboliza esotérica y místicamente, en el cual ocurre lo que se llama la transustanciación del Cristo. Ese Cristo, esa materia se transforma en energía vamos formando el Cristo en el corazón del hombre, en cada uno de nosotros. Para eso se necesita un hombre y una mujer debidamente preparados. Y en este caso estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo y de la gran iniciada, del gran apóstol, como nos enseña la Pista y Sofía, María Magdalena, que desafortunadamente, como los místicos dentro de estos misterios para representar ese drama divino, cada, o sea, el Cristo Jesús le tenía señalado a cada uno su papel en el drama divino que él representó del Calvario. Entonces, a María Magdalena le tocó el papel difícil de la prostituta arrepentida, pero no es que ella sea una prostituta, ella es una gran iniciada, ella es el apóstol de los apóstoles, pero le tocó representar ese papel, como también le tocó representar
al maestro Judas el papel del traidor. Nos cuenta el maestro Judas en sus enseñanzas que él le dijo una vez a Jesucristo, maestro, pero usted habla más conmigo y no habla casi más con los demás apóstoles. Y él dijo, porque ellos duermen todavía. Y cuando Jesucristo, porque la persona con que más habla, el discípulo más preparado, era Judas. Y le tocó el papel más difícil. Cuando el Cristo Jesús le dijo a Judas, a ti te corresponde el papel del traidor en el drama divino. Entonces el maestro Judas le dijo, no, maestro, ¿cómo me va a poner ese papel? Póngame cualquier otro papel. Le dice, no, tú eres el único que está preparado para realizarlo. Y las cosas se hacen de dos formas, sabiéndolo o no sabiéndolo. Pero tú vas a hacerlo sabiendo, pero tú vas a ser odiado por la humanidad a través de todos los tiempos, pero tu gloria va a ser grande en los cielos. Es Judas, el maestro más realizado, más desarrollado espiritualmente de todos los apóstoles, le tocó hacer ese papel, vender al Cristo por 30 monedas de plata, que eso tiene un significado místico profundo que únicamente lo pueden comprender ciertos iniciados que tengan desarrollo espiritual en estas escuelas de misterio. Y entonces él entregó al Cristo y después vino y fue allá donde el Supremo Consejo de Ancianos del Templo diciendo que se había equivocado, etcétera, y porque estaba entregando la enseñanza, ahí estaban los dos aspectos, ¿no? Para que los iniciados comprendieran, entonces le tiraron las monedas, que por cierto las tiraron en el suelo, y después Judas se ahorcó, pero esa ahorcada de Judas también formaba parte del proceso del drama divino, porque se dice que entre el camino de Pedro a Juan, de Pedro que es el sexo, a Juan que es el verbo, alguien debe morir, y debe morir Judas, el traidor. Ahora hay que ver quién es el traidor. Pero esto aquí no lo podemos explicar en este momento, porque eso es algo divino, algo trascendental, forma parte de los misterios. Tenemos que ir desarrollando ciertas capacidades y ciertas posibilidades. Simplemente le quiero decir, pues, por ejemplo, vino Juan el Bautista. Juan el Bautista era el mismo Elías y él venía a cumplir un papel. Él era el precursor y como decía Juan, yo os bautizo con agua, pero más en medio de vosotros hay uno que bautiza con fuego, con el fuego del Espíritu Santo, con el fuego de la transmutación, porque todo se encuentra ahí oculto bajo el símbolo y la parábola y nosotros, como dice el maestro Samálica, aprender a ver dentro de la letra que mata del Espíritu que da la vida. La letra que mata porque se la aprenden de memoria, adulterada, tergiversada, la repiten como loros, que la Virgen no existe, que Él no murió en la cruz, etcétera, y están violando las leyes de Dios, aunque las religiones nosotros la respetamos, pues ya eso es problema de cada uno y que Dios juzgue a cada uno. Entonces, eh, estábamos hablando de que toda la naturaleza está regida por leyes, por 48 leyes desconocidas por la ciencia, por las religiones, por las creencias, 48 leyes. Por ejemplo, la ley de la evolución, la ley de la involución, la ley del eterno retorno, la ley del karma, la ley de la reencarnación, la ley del 3, la ley del 7. Nosotros tenemos que aprender a conocer la mecánica de esas leyes para poder trabajar y trascender la mecánica. Tenemos que saber qué es la ley del karma, tenemos que ir al palacio del karma, tenemos que negociar allá con el maestro Anubis nuestras faltas tenemos que aprender el valor de los errores que hemos cometido para aprender para sentir la necesidad de hacer buenas obras para que Dios nos pueda perdonar esos valores. Y como yo le digo a usted, a mí me han perdonado la vida 14 veces me la han perdonado y me han cobrado karmas. Eso lo sabe uno de los hermanos que está escuchando en esta conferencia en este momento, pero son cosas que uno tiene que pagar y no tiene uno plata con que pagar. Dice quien tiene con qué pagar, paga y sale bien en los negocios. Quien no tiene con qué pagar, paga con dolor. Y añade el maestro Samuel, haz buenas obras para que pagues tus deudas.
Entonces existe una ley del 3. Esa ley nos enseña, nada puede existir en el universo sin el concurso de las tres fuerzas primarias de la naturaleza. Esas fuerzas primarias, pues, en el mundo espiritual se le conocen como Padre, Hijo, Espíritu Santo. O sea, para Dios crear este universo divino, Él se desdobló, porque Él se desdobló porque Dios es masculino y es femenino, tiene los dos aspectos, es la sabiduría y el amor, pero lo tienen polarizados en sí mismo, como lo tiene cualquier maestro que logre la gran perfección. Entonces, encarna al Cristo, encarna la sabiduría, encarna el amor, encarna los dos aspectos, encarna el Hijo y se hace uno con el Padre y entra glorioso al reino de los cielos. Eso es lo que nosotros estamos entregando. Y tenemos que trabajar con la comprensión, la vivencia y la transmisión de estos grandes misterios a la pobre humanidad que sufre. Ahora, esos tres aspectos, ¿ya? Nada puede existir sin el concurso de las tres fuerzas primarias de la naturaleza. Se le llaman el polo masculino, el polo femenino, el polo neutro, o se le llama también el polo positivo, el polo negativo, el polo neutro, aunque la ciencia únicamente acepta el polo positivo y el polo negativo. ¿Ya? Por nosotros aquí, esto se está representado por el polo masculino, por el polo femenino y por el polo neutro. El polo neutro es el resultado del juego sexual, producto de la unión del hombre y una mujer, para crear aquí a través de la fornicación en este mundo físico hijos de pecado, o para crear el Cristo, el Hijo de Dios, en el corazón del hombre, en un nacimiento segundo, encarnar a ese Cristo, a ese Hijo. Pero para eso se necesita de un hombre y una mujer. Un hombre solo jamás se puede realizar. ¿Cómo van a suponer que Jesucristo no tuvo su esposa sacerdotisa? Sí la tuvo. Y esto está inscrito en los manuscritos antiguos. Y esto está escrito en los libros encontrados allá en Qumran, allá en el año 1946. Y está en otros manuscritos desconocidos por las religiones y protegidos todavía por sacerdotes coptos en el antiguo Egipto, como le iremos explicando aquí a través de este tema tan interesante que estamos entregando que estamos entregando esta noche. Entonces, el Maestro Jesús tuvo su esposa, una gran iniciada, apóstol de los apóstoles. Cuando uno estudia cuando uno estudia la Sofía, que existe la sabiduría pues de las multitudes, que es la que nosotros conocemos, y existe la Sofía, que es la sabiduría de los pocos. Es un poco difícil de leer esa Sofía porque es puro misterio. Pero estudiándola y con cierta visión espiritual, vamos comprendiendo, y ahí aparece María Magdalena como la mujer más preparada por el Maestro Jesucristo, porque cuando el Maestro Jesucristo murió y resucitó al tercer día y tiene su cuerpo físico todavía, Él lo tiene, Él resucitó. Él es lo que hablando espiritualmente, dice un maestro que tragó tierra, como lo es el conde de San Germán, como él es el conde de Cagliostro y como lo fue también el conde de Zanoni, pero desafortunadamente se cayó allá en los tiempos aquellos cercanos a la Revolución Francesa. Pero, pero entonces todo iniciado necesita de una mujer para realizarse. Un iniciado solo nunca se puede, se necesita, nada puede existir en el universo sin el concurso de las tres fuerzas primarias, hombre, mujer y la unión del fuego, pero sabiamente manejado, ¿ya? Que es la del iniciado que no pierde sus energías sexuales, que no pierde sus energías sexuales para que se cumpla lo que está escrito, lo que la enseñanza de Moisés, que llama las leyes, él entregó las leyes, se llama el legislador. Levítico 15, versículo 18, cuando dice, cuando un hombre se acueste con una mujer y derrame el semen, será inmundo hasta la noche.
Esa es la causa del pecado, de la caída del hombre. Ese fue el pecado original y la humanidad lo sigue cometiendo cada vez que pierde la energía sexual en lecho de placer y de pasión. Están cometiendo nuevamente, han sido esclavos del pecado original y tenemos que liberarnos del pecado original y penetrar por la senda de la gran sabiduría y practicar el sexo de los dioses, el sexo sabio y consciente, el sacramento del matrimonio, la unión sabia del hombre y la mujer sin perder jamás su energía sexual. Y así van a ser el Cristo en el corazón del hombre. Por ejemplo, en la columna vertebral hay un canal que, sí, que solamente puede ser visto por los grandes clarividentes que se llama el canal de Chushuma. Y dentro de ese hay 7 canalillos por el cual sube la energía sexual para formar cada uno de los 7 cuerpos. Porque para formar el Cristo, dentro de esa alma que la tenemos, eh, hay que hay que darle a esa alma los trajes de bodas del alma. Y esto es simbólico, los trajes de boda del alma. Hay que formar los 7 cuerpos. Hay que formar el cuerpo físico solar, hay que formar el cuerpo vital solar, hay que formar el cuerpo astral solar, el cuerpo mental solar, el cuerpo causal solar, el cuerpo de la conciencia, el cuerpo del espíritu. Vestir al alma con esos cuerpos, purificarse y eliminarse todos los defectos. Ese Cristo se desarrolla como hombre entre los hombres y después entramos gloriosos al reino de los cielos, allá de donde algún día salimos y al cual todos tenemos que regresar. Estamos hablando de una sabiduría trascendental. Estamos develando los grandes misterios del universo. El Cristo nace en un nacimiento segundo, nace como un niño y va creciendo hasta convertirse en hombre entre los hombres. Nosotros, cuando el maestro Samael encarnó el Cristo, por allá en el año 1955, un suceso que ocurrió en el templo subterráneo de la Sierra Nevada, en presencia de los grandes maestros, de los grandes bodhisattvas caídos que hicieron cadenas de protección para proteger al maestro y ahí él encarnó al Cristo, el Hijo de Dios, en ese momento, el misterio más grande, y ahí pasó a llamarse Samael Onbior, que es el nombre de su ángel, y todos tenemos un ángel, y es el nombre del ángel, es nuestro verdadero nombre, y por eso dice la Biblia en el Apocalipsis, escrito está tu nombre sagrado. Escrito está tu nombre en el libro de la vida. Yo me llamo Ariel y en otra vida me llamé Pedro y en otra vida me llamara, pero yo soy un ángel caído como lo son todos ustedes. Y cuando el maestro nació se llamaba Víctor Manuel Gómez Restrepo, que de paso tiene un significado. Víctor Manuel Gómez Restrepo, venerable maestro gnóstico Rosacruz, ya él traía en su nombre implícito la gran misión que venía a cumplir. Pero ya cuando él encarna a su Hijo, entonces pasa a llamarse Samael aún peor, aún peor. Entonces nosotros ahora como nos enseña el maestro Samael, nosotros no estamos contra ninguna religión. Las religiones son un dique contra el mal del mundo. Todas las religiones se necesitan y todas las religiones son manifestaciones diversas de la religión cósmica universal infinita. Lo más grave y lamentable, nos dice el maestro Samael, sería un pueblo sin religión, todas las escuelas, porque existen los niveles espirituales. Piense usted si no habían, porque, o sea, son religiones de multitudes. O sea, para aclarar un poquito aquí, dentro de los misterios existe las religiones muertas, las religiones vivas y las religiones triunfantes. Las religiones triunfantes, el circo consciente de la humanidad social. Las religiones vivas, donde se te enseña a ti a conocer los defectos, donde se te enseña a ti a nacer por segunda vez, donde se te enseña a ti a convertirte en un verdadero apóstol, no en un doctor de la ley que predica lo que no sabe, no, sino tú vas a practicar, vas a comprobar y vas a difundir estas enseñanzas sobre toda la faz de la tierra. Eso se llama religiones vivas. Y existen las religiones muertas, donde no se trabaja con los defectos, ni se enseña porque no se sabe, ni siquiera se sabe qué es el alma, ni siquiera se sabe qué es el cuerpo astral, no se entiende nada, pero
existen los niveles espirituales y esas enseñanzas dentro de esos kinderes espirituales son necesarios para la humanidad, porque piense usted que no hubiera leído cómo sería esta humanidad totalmente materialista. Esto se habría acabado hace tiempo. Y fíjense ustedes que, por ejemplo, aquí un señor era tres personas que eran apellido Mesa y eso eran como tipos paramilitares y sembraban y cobraban extorsión y todas esas cosas. Por ahí mataron al primero, mataron al segundo, el tercero entró a una religión, confesó públicamente ante la feligresía todo lo que había hecho, cómo lo había hecho. Eso se llama ser publicano, confesar sus cosas. Eso se llama un practimonia público que se va ante los ojos de Dios. Y ese señor es pastor y anda por todos los, los templos de esa religión a la que predicando estas cosas, porque él dio un cambio. Entonces, las religiones son necesarias, pero existen niveles espirituales. A esta sabiduría gnóstica, que es la sabiduría oculta, entran y la pueden comprender los pocos de todas las edades, que son ustedes los que están escuchando estas enseñanzas y que sienten la necesidad de conocerse a sí mismos para comprobar estos grandes misterios o que ya están haciendo este trabajo, porque esto aquí no es nada más por, por, por eso, como dice el apóstol Santiago, no hay que hacerse oidores sino hacedores de la gran palabra. Tenemos que hacer el trabajo, no solamente escucharlo. No hay que, porque a veces yo conocí a un señor que fue alcalde aquí en un municipio del Atlántico y eso le gustaba la gnosis y eso cuando hablaban de cuerpo astral, el hombre tembla. Se salió de la gnosis y se puso a hablar mal de la gnosis. Como éramos buenos amigos, le dije, ve acá, si no comprendiste la gnosis, no te pongas a hablar más de la gnosis porque la gnosis es una sabiduría de Dios en manifestación y se te va a complicar la vida. Como que siguió hablando mal de la gnosis y le encontraron un problema ahí jurídico en la parte política y lo metieron preso. Bueno, ya ellos simplemente, el hombre no se había emocionado, hay unos gnósticos emocionales, hay unos gnósticos que se llaman gnósticos sinceros. Nos dice el Evangelio de San Juan, dice, porque si creyeses a Moisés, me creerás a mí, porque de mí escribió él. Porque Moisés también encarnó el Cristo, y Salomón también encarnó el Cristo, y Elías también encarnó el Cristo. Todos los grandes profetas y los grandes maestros tienen que encarnar al Cristo, y para ello necesitan de una mujer, porque nada puede existir en el universo sin el concurso de las tres fuerzas primarias positiva, masculina, femenina, neutro, etcétera. Esto lo enseña, entonces el Cristo, sí, porque si creyese a Moisés, me creerás a mí porque de mí escribió él. Porque cuando él dice, cuando un hombre se una sexualmente con una mujer y derrame el semen, será inmundo hasta la noche, ¿ya? Entonces el Cristo dice, porque si creyese a Moisés, me creerás a mí. ¿Ya? ¿Por qué procuráis matarme? Porque el que derrama las energías sexuales está matando al Cristo, la posibilidad del nacimiento del Cristo, del Hijo de Dios en cada uno de nosotros. Pero fíjese que esto se encuentra aquí en el Evangelio de San Juan, pero nosotros mirando a través de cierta visión espiritual, encontramos dentro de la letra que mata el espíritu que da la vida y encontramos que la misma Biblia que se le entrega a las multitudes es un texto sagrado que tiene símbolo y para la parábola, pero que tiene el gran misterio dentro de sí mismo. Y es que realmente el Cristo no es de Jesús, no es propiedad de Jesús, el Cristo es una persona, ¿ya? Cristo es un principio universal y cósmico, es el Hijo de Dios que se encarna en cualquier hombre debidamente preparado y que realice el gran trabajo espiritual. Él se encuentra entre nosotros mismos como semilla, como simiente. Y por eso Pablo de Tarso dice, y a tu simiente la cual es Cristo. O sea, la energía sexual es Cristo dentro de cada uno de nosotros. Cuando el hombre se masturba o pierde la energía sexual, está perdiendo 300 millones de espermatozoides y un solo espermatozoide, esperma de luz, da luz si se transmuta.
un solo espermatozoide tiene todos los componentes para crear un ser humano. Tiene calcio, tiene, para formar un sistema óseo, tiene fósforo para el sistema nervioso, tiene lecitina para el cerebro, tiene enzima, glucósidos, aminoácidos, tiene 20% de líquidos cefalorraquídeos. Un solo espermatozoide tiene todos los componentes para crear un ser humano y que transmutado en el rito sagrado del amor, en el sacramento del matrimonio, no va a permitir el nacimiento del Cristo en el corazón del hombre, de esa simiente, de esa semilla de la cual dice Pablo de Tarso en Gálatas, y a tu simiente, la cual es Cristo. Jesucristo encarnó al Cristo, al Hijo de Dios, y lo representó dentro de ese drama divino que se llama la Semana Santa. Pero como nos enseña el Evangelio de San Juan, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Es más, lo crucificaron. A los suyos vino, a los que se dicen cristianos y creyentes y todas esas cosas. Y no lo recibieron, lo crucificaron. Crucifícalo, crucifícalo. Las multitudes. Pero ahí, las multitudes, pero ahí dentro de ese drama divino también iban los pocos, iban los 12, iban los 70. Y después de que Jesucristo resucitó, ocurrieron grandes misterios de los que posiblemente vamos a hablar en la continuación de este tema maravilloso, porque vamos a profundizar más en la gran realidad de lo que es esa gran mujer, ese gran apóstol de la humanidad, ese apóstol de los apóstoles como lo podemos ver en la Pistisofía, esa sabiduría que tiene esa mujer de María Magdalena, que es el personaje central en la Pistisofía, en unión de nuestro Señor Jesucristo, y los dioses se unieron para crear un, un- un- un drama divino que la humanidad no ha podido comprender porque jamás se puede comprender con la mente y con la razón, pero existen los pocos de todas las edades, los que han conocido estas enseñanzas en vidas anteriores y que necesitamos recapitular este conocimiento, que son posiblemente todos los que están escuchando, todos los que van a escuchar estas conferencias, pero necesitamos llevar este conocimiento a la práctica. Este tema es demasiado interesante. Vamos a hablar realmente más profundamente de la gran realidad de María, esa gran santa, esa gran mujer que el Papa Gregorio I, para, para mantener esa estructura patriarcal del hombre, declaró que era una prostituta. Y eso se mantuvo como fe durante casi como 1400 años, pero de todos esos temas hablaremos en la próxima conferencia, en estas grandes enseñanzas, para que la humanidad comprenda la gran realidad de ese apóstol de los apóstoles, María Magdalena. Ahora vamos a hacer una pequeña relajación, eh, respiraciones lentas y profundas para activar el hemisferio derecho de la conciencia a través de la relajación, a través de la meditación. El aire entra por la nariz, lo sentimos cuando entra por la nariz, lo expulsamos por la boca, lo sentimos cuando lo expulsamos por la boca y al expulsarlo el cuerpo queda, lo sentimos, lo imaginamos totalmente relajado. Respiraciones lentas y profundas, llenando la plena capacidad pulmonar para acumular prana dentro de nosotros, energía Cristo. Y ordenamos átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense, relájense. Visualizamos, imaginamos, sentimos nuestro cuerpo físico totalmente relajado. Átomos, células, moléculas de todo mi organismo, os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense, relájense. Átomos, células, moléculas de todo mi organismo, os ordeno en nombre del Cristo. Relájense,
Relájense, relájense. Piernas relajadas, brazos relajados, músculos, nervios de todo el organismo totalmente relajados. Sentimos los párpados bien pesados, más pesados. El cuerpo